Nuestro compañero Juan Becerra conversó con el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador en temas de ciencias sociales, sobre el panorama político que enfrenta el próximo gobierno federal, encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo. Doctor, muchas gracias por recibir a Capital 21. Con mucho gusto, gracias por venir al Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor, un gusto estar aquí y preguntarle en esta ocasión, ¿qué tipo de democracia considera que habrá durante la próxima administración en México con un presidente que va a tener mayoría absoluta en el Poder Legislativo? La mayoría de los gobernadores pertenecen a su movimiento. Bueno, hay que recordar que este presidente y el movimiento que encabeza ganaron gracias a la democracia. Si no tuviéramos instituciones democráticas, reglas que funcionan y una enorme cantidad de gente que estuvo de acuerdo en que este grupo y este movimiento y este presidente fueran ganadores, ellos no estarían ahí. Son resultado de la democracia y es de esperarse que actúen de acuerdo con esas reglas, pero aquí hay un margen de incertidumbre. Debo decir que hasta ahora, más allá de declaraciones aventureras o proyectos de gobierno que resultan un tanto descabellados, Andrés Manuel López Obrador se ha ceñido a las reglas de la democracia. No ha hecho nada que no esté dentro de ellas. Se puede cuestionar, por ejemplo, el manejo de su partido, que no es un partido democrático, es un partido de una persona, propiedad de un individuo. Uno de sus dilemas iniciales va a ser de qué manera va a funcionar Morena. Si va a seguir siendo o va a ser ahora un partido de Estado, de gobierno, como tanto se le criticó al PRI durante tantos años, o va a tener autonomía. No encuentro condiciones, al menos hasta donde se conoce ahora, para que Morena funcione con autonomía. ¿Cómo va a funcionar el siguiente gobierno? Me pregunta usted. Es el gran dilema que tenemos. Si hay algo que resulta preocupante, con todo y que le facilita la posibilidad de gobernar sin demasiadas obstrucciones, es la ausencia de contrapesos. La democracia que hemos construido en México en las últimas décadas ha tenido crecientes equilibrios, precisamente porque el gran problema del sistema político mexicano ha sido la existencia de un presidencialismo totémico, como le dijo alguna vez Ernesto Zedillo, un presidencialismo con enormes atribuciones legales y extralegales, como caracterizó hace muchos años Jorge Carpizo. Bueno, estos contrapesos no son sólidos y no son del todo promisorios para los siguientes años, y aquí se encuentra, yo creo, el principal motivo de incertidumbres. Doctor, un presidente que propone un cambio, Andrés Manuel López Obrador, una transformación que esté comprometida con quien menos tienen y que también esté en contra de los abusos. ¿Tendremos un gobierno de izquierda? Andrés Manuel López Obrador nunca ha dicho que es de izquierda. Morena tampoco. Más bien desde la discusión en la opinión publicada y a veces en la academia se les cataloga como tal, pero creo que se abusa un tanto del término de decir que son de izquierda. ¿Qué es la izquierda? Yo diría que es, siguiendo la discusión internacional, el reconocimiento de las desigualdades y la lid para superarlas, ir en contra de la inequidad, la defensa y el ejercicio de la democracia y el respeto y la defensa de los derechos humanos. Yo no encuentro en Morena todos estos atributos, ojalá que los hubiera. Hay una intención igualitaria y hay la sensación, porque esto sugirió sin decirlo claramente el discurso de López Obrador durante 3 campañas electorales, de que ese movimiento está por la reivindicación de los pobres. Ojalá que así fuera, pero hasta ahora, hasta el día de hoy que estamos conversando, no encuentro en las propuestas de López Obrador y su movimiento el sustento suficiente para pensar que va a haber una política de redistribución del ingreso. ¿Por qué? Porque eso solamente se puede hacer con un Estado fuerte sin que signifique que sea acaparador, un Estado con recursos. ¿Y de dónde va a sacar el próximo gobierno recursos para una política de redistribución si no se ha propuesto, como hacen los gobiernos de izquierda en todo el mundo, mayores impuestos para que quienes ganan más paguen más? Y en materia de seguridad, doctor, ¿se podrá resolver el problema de violencia, de inseguridad en México a través del perdón? Yo creo que no. El discurso de López Obrador y su movimiento sugiere que todas las personas tienen una bondad original y que hay que rescatar esos buenos sentidos. Bueno, esto es un discurso absolutamente ilusorio. Hace siglos se ha reconocido
que los individuos no son por naturaleza buenos. El hombre es el lobo del hombre, decía un clásico de la ciencia política, y por eso los estados tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y de sus familias. Doctor, el próximo gobierno, la próxima administración será un gobierno que encabece nuevos proyectos y que dé una cuarta transformación, como le llaman, o será una restauración de un viejo régimen priista. Yo encuentro en el presidente electo una excesiva prisa por ubicarse en la historia. Por supuesto, a todos los gobernantes les gusta ser reconocidos en el futuro, piensan en el porvenir, en su nombre, en letras de mármol, en la manera como aparecerá en los libros de texto, pero ojalá el presidente López Obrador tenga paciencia y no se esfuerce en cincelar una historia diferente y más bien quiera pues gobernar con la ley en la mano y con principios democráticos claros, esperando que la historia dé su juicio. No encuentro sustento suficiente para pensar que habrá una cuarta etapa en la historia mexicana si es que llevamos tres: la independencia, la reforma y la revolución, como dice el observador. El siglo XX mismo está repleto de varias etapas. Lo que hasta donde podemos percibir hoy en día podemos tener es una involución a un presidencialismo con mucho más recursos de los que ha tenido en los años más recientes, y por eso un presidencialismo tan o más autoritario que algunos que deploramos en los años 50 y 60, por ejemplo, del siglo XX. Por eso hablamos de restauración, pero más que etiquetar a este gobierno, hay que evaluar paso a paso sus acciones y desde ahora sus proyectos. Me preocupa mucho pues que parecen proyectos como de papel maché. Doctor, muchas gracias por recibir a Capital 21, por charlar con nosotros. Con mucho gusto.